Como he comentado en la presentación, voy a exponeros las principales medidas aprobadas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que fue aprobada el pasado 25 de octubre y publicada en el BOE un día después, el 26 de octubre. La aprobación de esta ley responde a una proposición que realizó el Grupo Parlamentario Ciudadanos aproximadamente un año atrás. Entonces, Ciudadanos, después de reuniones con organizaciones específicas de trabajo autónomo como ATA y tras consensuarlo previamente con su socio de Gobierno de aquella época, con el Grupo Popular, plantearon, digamos, dos proposiciones. Una era la aprobación de una ley de reformas urgentes, únicamente con 5 o 6 medidas que de forma urgente deberían ser aprobadas. Y, por otra parte, la creación, dentro del marco de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, de una subcomisión de estudio específico del régimen de autónomos, con la idea de reformar en profundidad el régimen de autónomos. Entonces, a partir de ahí empezó el trámite parlamentario. Nosotros, paralelamente, nos reunimos también con todos los grupos políticos para intentar convencerles de que se aprobase por unanimidad. O sea, que, aunque la propuesta fuese de un partido, que al final fuese una ley de todos los autónomos y de todos los representantes públicos. Al final esto se consiguió. Todos los grupos parlamentarios, desde el primer momento, dijeron que iban a apoyar esta ley. Lo único es que querían que también, digamos, tuviese parte de ellos, con lo cual se empezaron a negociar una serie de enmiendas. Entonces, al final lo que tuvimos es una ley mucho más completa que la ley inicial, pero sí que es verdad que, aunque mantuvo el título de urgente, realmente no fue urgente porque se elaboró en el proceso de más de un año. Entonces, por una parte, tenemos una ley con unas 20-25 medidas interesantes y, por otro lado, ha quedado pendiente en la subcomisión del RETA otra reforma en profundidad, que será aproximadamente, seguramente, hablemos de un año o dos aproximadamente. Entonces, vamos a ver una a una las medidas. Como he dicho anteriormente, si queréis cualquier aclaración concreta, a la vez que expongo cada medida lo podéis realizar. O, si no, esperar a la finalización para realizar todas las preguntas. En primer lugar, tenemos la devolución de las cotizaciones de los autónomos en situación de pluriactividad. Los autónomos en pluriactividad son aquellos que, además de cotizar en el régimen de autónomos, cotizan también en otro régimen de la Seguridad Social, por ejemplo, en el régimen de los funcionarios públicos o, por ejemplo, en el régimen general. En el RETA aproximadamente hay un 5% de trabajadores que se encuentran en esta situación. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que la cotización entre ambos regímenes que supere la base máxima del sistema de seguridad social, que en este momento son 3.751 euros, no computa efectos de prestaciones, es decir, a efectos de una posible pensión de jubilación, etcétera, ese exceso no computaría. Entonces, lo que conseguimos ya en el año 2007, con la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo, es que se devolviese al autónomo un 50% de ese exceso. Pero lo que ocurre es que ese exceso había que pedirlo expresamente por parte del interesado. Ahora, la novedad de la reforma es que lo va a devolver de oficio la Tesorería General de la Seguridad Social. Con lo cual, más que de una medida nueva, se trata, pues, de dar facilidades al autónomo para poder percibir esta cuestión. Bien, por otro lado, tenemos la bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. Esto lo aprobó la Ley de Emprendedores. Entonces, esto lo que supone es que cuando los autónomos pedimos nos vamos de excedencia, por ejemplo, hasta 12 meses, tenemos el derecho a tener una bonificación del 100% de la cuota. ¿Para qué utilizar este permiso, este autopermiso, por así decirlo, porque somos autónomos? ¿Nos lo concedemos a nosotros mismos? Pues, lógicamente, un autónomo solo lo hace en caso de necesidad. ¿Cuál es un caso de necesidad? Pues, por ejemplo, por cuidado de hijos o por cuidado de familiares dependientes. Entonces, la novedad, en concreto las situaciones eran dependencia acreditada, discapacidad mínima de un 33% de familiares nuestros o bien por el cuidado de hijos menores. Antes se nos permitía por cuidar a hijos de hasta 7 años y ahora se nos permite también por cuidar a hijos de hasta 12 años. Con lo cual, lo que se ha ganado es un poquito en flexibilidad, pero el derecho ya existía en sí.
Bien, luego, esto sí que son bonificaciones nuevas porque no estaban antes de la aprobación de la ley. Sí que lo estuvieron hace mucho tiempo anterior, pero no lo estaban en el momento anterior, previo a la aprobación de la ley, que son las bonificaciones durante la baja maternal y paternal, por un lado, y por otro lado, por la reincorporación de la mujer autónoma tras la baja maternal. Entonces, consiste en una nueva bonificación del 100% de la cuota durante la duración de la baja maternal y paternal. Es decir, tenemos que seguir cotizando, pero esta cotización está bonificada en un 100%. Y luego hay una nueva bonificación para las trabajadoras autónomas cuando se reincorporan a la actividad después del cese por maternidad, siempre que se reincorporen hasta 2 años después, por maternidad, por adopción, por acogimiento o tutela. Aquí yo veo un problema jurídico conforme se ha redactado la ley, y es que habla de cese por maternidad o paternidad. Y realmente cuando estamos en baja por maternidad o paternidad no estamos en cese, estamos en suspensión. Con lo cual, si no se cambia, nosotros intentaremos que se cambie este precepto legal, si no se cambia, la Tesorería de la Seguridad Social lo podría denegar si simplemente suspendemos la actividad durante la baja maternal y paternal y no cesamos en el negocio. Bien, ¿en qué consiste esta bonificación a la reincorporación? Pues consiste en que durante 12 mensualidades únicamente vamos a pagar 50 euros. Es decir, se nos va a aplicar la tarifa plana de 50 euros que se les aplica a los emprendedores, en este caso a la mujer autónoma tras la maternidad. Eso siempre que cotice por la base mínima. Si cotiza por una base superior, se va a aplicar una bonificación del 80% de esa base mínima. Otra cuestión es el reconocimiento del accidente in itinere. El accidente in itinere es aquel que se produce desde que el autónomo sale de casa hasta que llega al puesto de trabajo, es decir, hasta que llega el negocio. O si es un autónomo ambulante, pues hasta que llega al puesto, por así decirlo. Entonces, antes de la reforma solo se reconocía para los trabajadores asalariados. El autónomo solo le reconocía el accidente de trabajo normal, el ocasionado con ocasión y en el lugar de trabajo, pero no el accidente in itinere. Ahora el autónomo lo tiene reconocido también, pero sí que es importante matizar que esto solo va a afectar al autónomo que cotiza por contingencias profesionales. El autónomo en la cuota normal, en la cuota estándar del RETA, lo que sí que tiene incluido es la cotización por incapacidad temporal derivado de una enfermedad, que cobra a partir del 4º día. Pero si quiere cobrar, en caso de accidente laboral, un porcentaje mayor, el 75% desde el primer día, en ese caso tiene que concertar con la propia Seguridad Social una cotización aparte. La cotización, ¿cuál es la cuantía? La cuantía depende del riesgo en el negocio, con lo cual un comercio paga bastante poco, viene a pagar 15, 20 euros al mes, pero, por ejemplo, un albañil viene a pagar 70, 80 euros al mes. Luego, aparte, por cotizar por contingencias profesionales, hay otra serie de ventajas añadidas. Por ejemplo, si se nos reconoce una incapacidad permanente para toda la vida, la pensión es mayor si procede de accidente que si procede de enfermedad. O si, por desgracia, fallecemos y se nos queda a la viuda una pensión, exactamente lo mismo. La pensión es mayor, pero es que, además, solo se tendría en cuenta la base de cotización del último mes. O sea, en cambio, si es por contingencias comunes, pues se requeriría una cotización previa de al menos 5 años. Entonces, resumiendo, el accidente in itinere ya se aplica al trabajo autónomo también, pero esto solo afectaría al que cotiza por contingencias profesionales, porque con respecto a la cotización por enfermedad común a partir del 4º día no ha cambiado nada ni afecta a ello. Otra cuestión es la contratación de familiares, que hay unas nuevas bonificaciones. En este sentido, comentaros que, como norma general, el encuadramiento de los familiares del trabajador autónomo es en el RETA, como autónomos colaboradores, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pero sí que existen unas excepciones. Las excepciones son en caso de que nuestros familiares, de que nuestros hijos, tengan independencia económica y de residencia. Es decir, tengan sus propios ingresos, que no dependan, digamos, de los ingresos de los padres o de la paga que le pueda dar el padre, y que además
tengan un domicilio aparte, es decir, que estén empadronados en otro sitio. En ese caso sí que se les puede contratar totalmente legal en régimen general. Y también existe otra excepción que la contempló también la Ley de Estatuto del Autónomo del año 2007, y es en caso de hijos menores de 30 años que convivan en casa o mayores con discapacidad. En este caso también se les puede contratar en régimen general, aunque no tienen cubierta ni tampoco se cotiza la contingencia de desempleo. Pues la novedad es que en los casos excepcionales en los que el autónomo puede contratar al familiar, por esa contratación va a tener una bonificación del 100% de este contrato en régimen general por contingencias comunes durante 12 meses. ¿Otra cuestión? Sí. ¿Eso es para nuevas contrataciones o se puede aplicar a los casos ya? Solo para nuevas contrataciones, exclusivamente para nuevas. Me ha parecido decir que no tendría derecho a paro después. No se tiene derecho a paro con la modalidad de los hijos que conviven en casa, que solo son cuando son menores de 30 años o con discapacidad. Si con la modalidad de independencia económica de domicilio sí que se tiene derecho a paro. Es como un trabajador asalariado normal, la consideración. Otra cuestión es la compatibilización del trabajo autónomo y la percepción de la pensión de jubilación. Esto también lo conseguimos ya hace unos años. Ahora lo que ocurre es que se ha mejorado. Antes de la reforma existían ya dos posibilidades para podernos jubilar y cobrar la pensión. Una, compatibilizar el 100% de la pensión pero con el trabajo autónomo, pero en este caso siempre que el trabajo autónomo nos genere ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que en este momento está aproximadamente en 10.000 euros anuales. Y otra opción que ya se contemplaba era la compatibilización del 50% de la pensión, en este caso sin límite de ingresos, sin límite alguno de ingresos. Podemos ganar por la actividad económica 30.000 o 40.000 euros o lo que nos pueda generar la actividad. ¿Cuál es la novedad de la reforma? La novedad de la reforma es que se va a poder compatibilizar el 100% sin límite de ingresos. Pero, ojo, siempre que esté vinculado a la contratación del autónomo. Y además, conforme está redactada la norma, esto en principio afectaría exclusivamente al autónomo persona física. Seguramente al autónomo societario le podrían poner problemas porque la norma habla de contratación del autónomo como persona, no habla de la contratación de la empresa del autónomo. Entonces, en este momento, cuando el trabajador autónomo contrate a una persona, aunque sea a tiempo parcial, porque la norma es verdad que solo habla de contratación, con lo cual podemos contratar a una persona 2 horas al día, por ejemplo, y cobrar el 100% de la pensión. Pero, ojo, en principio solo se va a admitir para el autónomo persona física. Ahora estamos luchando también para que se adapte a la realidad, y la realidad es que hay un 30-40% de autónomos que cotizan como autónomos a través de una sociedad mercantil. Y nosotros entendemos de que deben estar recogidos y reconocidos también en esta posibilidad legal. Bien, bonificaciones por altas de familiares colaboradores. Existen unas bonificaciones a las nuevas cuotas en el régimen de autónomos, no solo del autónomo titular, sino también de los familiares colaboradores. Bien, estas bonificaciones son del 50% durante 18 meses y del 25% durante 6 meses posteriores. Indico aquí, ojo, autónomos societarios porque estamos en las mismas. Normalmente la Seguridad Social deniega todo tipo de bonificaciones a los autónomos societarios. Y eso que tenemos ya varias sentencias de tribunales superiores de justicia que le dan la razón al autónomo y dicen que el autónomo societario también tiene derecho a las mismas bonificaciones. Pero una cosa es lo que la justicia nos pueda dar la razón y otra cosa es lo que de entrada nos reconozca la Seguridad Social. Y es que el problema es que aquí no se ha generado jurisprudencia todavía y seguramente no se genere nunca porque para que se genere jurisprudencia esto tiene que pasar por el Tribunal Supremo. ¿Y qué ocurre? Que esto no llega al Supremo porque la Administración no recurre. La Administración cuando llega al TSJ lo acepta, paga y no recurre. Y como no recurre, las normas inferiores al Supremo, las sentencias del TSJ no generan jurisprudencia y, por lo tanto, la Seguridad Social no está obligada a aplicarlas. Con lo cual, nosotros desde ATA lo que estamos pidiendo es que se contemple expresamente de forma legal, que no tendría por qué haber ningún problema, porque la ley lo que te dice es que el cotizante al RETA tiene derecho
a esto, pero bueno, ya que pone la Seguridad Social problemas, lo que habrá que hacer es que la ley expresamente contemple a los autónomos societarios y a todo tipo de autónomos como beneficiarios. Entonces, la diferencia es que antes de la reforma, para poder percibir esta bonificación, se requería que la alta en autónomos de este familiar fuese una alta inicial, fuese su primera alta en autónomos en su vida. Pues después de la reforma lo único que se exige es una carencia de 5 años. Es decir, que esta persona, que este familiar, no hubiese estado de alta en el régimen de autónomos en los 5 últimos años. Es decir, si hubiese estado de alta, por ejemplo, hace 6 años, sí que tendría derecho a la bonificación. Otra cuestión es el nuevo régimen de recargos por cotizaciones fuera de plazo. Hasta la aprobación de la reforma había 3 baremos de recargos que se aplicaban a los autónomos cuando nos retrasábamos en el pago de la cuota a la Seguridad Social. Se nos cobraba un recargo del 20% desde el primer día de retraso hasta el mes siguiente, lo cual es una barbaridad. Después, el 20% también hasta la finalización del plazo indicado en la reclamación de la deuda y después el siguiente baremo era del 35%. A partir del 1 de enero se han reducido estos recargos. Nosotros desde ATA habíamos exigido un 5%, que era algo pues, relativamente razonable. Lo que hemos conseguido es que se quede en un término medio, con lo cual el recargo inicial ahora es del 10%. Si nos retrasamos en el pago desde, por ejemplo, desde este mes no lo hemos pagado, desde principios de mes, pues tendríamos hasta el mes siguiente para ponernos al día y pagar un 10%. Porque si nos retrasamos más, ya se nos empieza a cobrar el 20% y después el 35%. Nosotros seguiremos insistiendo porque la verdad es que nos parece totalmente excesivo y casi una apropiación indebida, diría yo, de la Administración, que te carguen un 20% por retraso, incluso un 10% también. Porque si el tipo de interés en este momento está el interés legal del dinero en torno al 5 o 6%, pues no tiene lógica que te cobre el doble la Administración. Otra cuestión es la extensión de la tarifa plana para los nuevos autónomos. Antes hemos hablado de las bonificaciones existentes para el autónomo titular. Aquí estamos hablando antes hemos hablado de las bonificaciones para el autónomo colaborador. Ahora hablamos para el autónomo titular. Existía ya una tarifa plana de 50 euros durante 6 meses. La novedad es que esta tarifa plana de 50 euros se amplía 6 meses más. Esa realmente es la única novedad. En lugar de 6 meses, 12 meses. Luego, del mes 13 al mes 18, hay una reducción del 50% sobre la cuota mínima. Del mes 18 al 21, una reducción del 30% también sobre la cuota mínima. Del 21 al 24, una bonificación del 30% de la cuota mínima. Y del 25 al 36 mes, pero en este caso únicamente para los varones menores de 30 años y para las mujeres menores de 35, hay una bonificación del 30%, con lo cual el total de bonificaciones por nueva actividad serán de 2 años con carácter general y de 3 años para los colectivos especialmente protegidos, mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30 años. Bien, esta es una cuestión que hemos insistido mucho desde ATA, que es qué ocurre con el autónomo que tiene que cerrar el negocio y luego dentro de unos años emprende otro negocio por cuenta propia. Lógicamente, no solo que debería tener derecho a la tarifa plana, igual que el nuevo autónomo, sino que incluso se le debería de premiar, ¿no?, por haber sido autónomo anteriormente y haber generado riqueza al país. Aquí lo que hemos conseguido es que había una penalización de que el plazo de carencia era de 5 años. Es decir, tenían que transcurrir 5 años desde que cerrásemos el negocio para, en el caso de darnos de alta como autónomos otra vez, beneficiarnos de la tarifa plana. Aquí lo que hemos conseguido es que se reduzca a 2 años. A 2 años con carácter general y a 3 años en el caso de que en el alta anterior ya hubiésemos percibido la tarifa plana. El caso general, entonces, serán 2 años a partir de ahora. Es decir, un ejemplo, ahora mismo cerramos el negocio, que estamos a mitad de 2018, pues a partir de mitad de 2020 podríamos darnos de alta en otra actividad o la misma, que lo intentemos de nuevo, y cobrar la tarifa plana, como es lógico. Por otro lado, sí. En este caso, la
La tarifa plana por dar de alta una... No, es que esto es para el propio autónomo. Sí, sí, para el propio autónomo, tú te das de alta de autónomo y además, cuando abres tu negocio, das de alta a un trabajador. Eso ya conseguimos que lo eliminasen. Ya no te dan el... No, sí que te la dan, sí que te la dan. O sea, antes había uno de los requisitos que tampoco se entendían bien para beneficiarte de la tarifa plana, era que no podías tener contratados a trabajadores. Y decíamos, es una incongruencia claramente del Estado. Si lo que hacemos por un lado es animar a los emprendedores a que contraten y luego les quitamos derechos, ¿qué sentido tienen? Esto ya conseguimos que la ley de emprendedores se retirase. Y la tarifa plana ya no exige de no tener a personas contratadas. O sea que ahora es totalmente posible. No, es para nuevos contratos. Otra cuestión es la deducción del IRPF de diferentes gastos. Esto ha sido uno de los campos de batalla tradicionales del autónomo, los gastos que son deducibles, porque la ley es muy ambigua. La Ley General Tributaria y la ley del IRPF lo que dice es que son deducibles los gastos afectos a la actividad del autónomo. Pero ¿cuáles son los gastos afectos a la actividad del autónomo? Normalmente el autónomo, pues tenemos un criterio, el inspector de Hacienda tiene otro y al final, pues muchas veces acaba esto en los tribunales. Y normalmente los tribunales tienden a soluciones salomónicas y muchas veces lo que dicen es que tenemos derecho pues al 50% de ciertos gastos, como por ejemplo los vehículos o en el caso de trabajar desde casa como autónomos, etcétera. Entonces, simplemente lo que ha hecho esta norma es clarificar ciertos gastos que expresamente van a ser deducibles. Lógicamente, no es exclusivo, es decir, siempre que lo podamos justificar la afección a la actividad, el resto de gastos que nos veníamos a deducir también siguen siendo deducibles. Aquí la única diferencia es que hay unos gastos que se reconocen expresamente. Por ejemplo, los gastos de comidas vinculados al trabajo. Esto ahora es deducible, hasta 26 euros al día. Lógicamente, siempre que en el caso de que tengamos una inspección, etcétera, podamos demostrar que ha sido que hemos tenido una comida con un cliente, que hemos ido a visitar un proveedor, etcétera. Es decir, que no es una comida ordinaria del día a día nuestra, una comida particular. Pero aquí el problema es que nos exige el pago por medios electrónicos. Es decir, tenemos que justificar que el pago ha sido realizado por una transferencia bancaria o por lo más común, por una Visa, por un pago con tarjeta. Ahí está el problema, sobre todo, pues cuando te comes un menú de 8 o 9 euros, que lógicamente pues muchos bares no tienen la opción de pagar con tarjeta. Ahí es el problema que podemos tener. Sí. Una persona que se jubila, por ejemplo, a los 2 años tiene ganas de volver a trabajar, ¿puede optar a la tarifa plana? ¿Puede optar a la tarifa plana? Sí. Incluso si ya reúne los requisitos de cotización, habría que mirarlo porque tendría una cotización inferior a la normal. Si ya cumple los requisitos para cobrar la pensión de jubilación íntegra, luego únicamente pagaría lo que sería la IT y lo que sería una cotización por solidaridad. Es decir, vendría a pagar una tercera parte menos. Rafa conoce esa situación. 100 y pico euros, 142 euros en lugar de... 142, tú hablas del autónomo societario, ¿no, Rafa? Sí. El societario que el societario está pagando 300 y pico, es decir, vienes a pagar una tercera parte menos. Y luego el autónomo persona física que paga 275, pues en este caso vendría a pagar unos 90 euros, más o menos. En el caso de que quiera seguir en activo después de la pensión. Sí. Bien, otra medida novedosa son los suministros para los autónomos que trabajan desde casa. Sabéis que hay autónomos que no tienen un local abierto al público, que trabajan desde casa. Pues este tema ha acabado normalmente en los tribunales, sobre si son afectos a la actividad los gastos del autónomo. Hasta ahora, por ejemplo, Hacienda únicamente no te ponía ningún problema habitualmente en un caso, que es en el que tuvieses contadores por separado, contadores de luz, agua, etcétera. Pero esto, evidentemente, pues raro es el autónomo que lo tenía.
Entonces, si no lo tenías, normalmente te ponían problemas. Y normalmente este caso acababa en los tribunales, muchas veces. ¿Qué ocurre ahora? Que se reconoce expresamente la deducción del 30% del gasto. Pero el problema es que se ha quedado muy corto, es el 30% del gasto de la parte afecta a la actividad. Es decir, que si tenemos afecta a la actividad el 50% de nuestra vivienda, pues únicamente nos vamos a poder deducir el 30% de ese 50%. Lo que pasa es que todavía no tenemos presupuestos, había una enmienda que presentó Ciudadanos que la elevaba al 50%, del 30% al 50%. En principio, yo creo que el resto de grupos la admitieron, les parecía bien. Con lo cual, cuando tengamos presupuestos, seguramente en lugar del 30% hablemos del 50% de la parte que afecta a la actividad. Primas de seguro de enfermedad. Esto la verdad es que sí que es bastante interesante porque hay muchos autónomos que tienen seguros. Esto incluye tanto el seguro privado de salud, por tener la asistencia sanitaria, como el seguro de indemnización económica por baja. Es decir, muchos autónomos tienen contratado un seguro y en caso de baja pues cobran 50 o 60 euros al día. Pues ese gasto es deducible en un 100%. Hasta 500 euros. Además, en cuanto al seguro del autónomo, del cónyuge hasta 25 años, o sea, del hijo hasta 25 años y del cónyuge. Hasta 500 euros y de 1.500 euros al año en caso de discapacidad. Bien, modificación del cálculo de la base de cotización de los autónomos societarios y de autónomos empleadores, que son aquellos que tienen más de 10 trabajadores. Hasta la aprobación de esta norma, esta cotización estaba vinculada al grupo 1 de la cotización del régimen general, de tal modo que según sea la cotización de ese grupo 1 del régimen general, así sería la cotización del autónomo societario. Después de la reforma, se dice que expresamente va a ser cuantificada por los presupuestos generales del Estado, que estamos en el mismo caso. Hasta ahora pues no tenemos presupuestos y con lo cual se sigue aplicando la misma que del grupo 1 de cotización del régimen general. Otra cuestión bastante importante y una de las grandes reivindicaciones de ATA es la cotización por los días de alta efectivos en el régimen de autónomos. Antes de la reforma, si nosotros nos dábamos de alta en el régimen de autónomos, por ejemplo, este mes de junio, teníamos que pagar todo el mes completo. Y bueno, ahora estamos a principios de mes, pero si, por ejemplo, hubiese ocurrido el 25 de junio, estaríamos en la misma situación, que por 5 días de alta tendríamos que pagar todo el mes completo. Y en el caso de las bajas sucedía lo mismo. Te dabas de baja como autónomo el 28 de junio, pues tenías que pagar el mes completo. Ahora lo que hemos conseguido es que se aplique la lógica. Y la lógica es que dice que pagues exclusivamente por los días que has estado de alta. Con lo cual, a partir del 1 de enero, a partir de la entrada en vigor de esta norma, ya se está aplicando este cambio legal y los autónomos, siempre que tengamos hasta 3 altas y 3 bajas en el mismo año, únicamente pagaremos la parte proporcional. A partir de la cuarta, ya pagaríamos el mes completo, tanto en el caso de las altas como de las bajas. Pero vamos, salvo el autónomo de temporada que está continuamente de altas y bajas, es raro que te des más de 3 veces de alta o más de 3 veces de baja. Otra cuestión es la ampliación de los periodos para el cambio de base de cotización. Uno de los grandes objetivos del Pacto de Toledo es que el trabajador autónomo, aunque sea en este caso de forma voluntaria, pueda adecuarse su base de cotización a los ingresos de la actividad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que había mucha rigidez y solo se podía hacer el cambio una vez al año. Ya conseguimos que se pudiese hacer 2 veces al año y ahora lo que hemos conseguido es que se pueda hacer 4 veces al año. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos podemos subir la base de cotización de cara al trimestre posterior porque nos está yendo bien, por ejemplo, este año el negocio, pero luego, si las cosas se tuercen, podernos el trimestre siguiente o a los 2 trimestres siguientes, podernos dar, digamos, volvernos a bajar la base de cotización. Es decir, el autónomo estamos obligados a una cotización mínima, que año tras año marca la ley, marca los presupuestos generales del Estado. Pero a partir de esa cotización mínima tenemos la opción de subirnos o bajarnos la base. ¿Qué aconsejamos desde ATA? Pues, desde luego, para todo el autónomo que esté la edad comprendida en la que se va a tener en cuenta para el cómputo de la pensión de jubilación, que en este momento pues estamos hablando ya de 42, 43 años,
que pague lo que pueda, Y aquel que todavía no llegue a esa edad, pues que lo valore porque es verdad que no le va a afectar a nivel de la pensión, siempre que no se cambien los criterios, porque es posible que en el futuro nos vayamos a toda la vida laboral, pero sí que le afectaría, por ejemplo, en el caso de una maternidad, en el caso de una paternidad, en el caso de una incapacidad temporal, en el caso de un accidente de trabajo si cotizas por contingencias profesionales, y al fin y al cabo, si lo más vale pagarlo a la Seguridad Social que a Hacienda. Siempre hablo de que tengamos unos beneficios pues consistentes. Me refiero, porque esto además es un gasto deducible y luego te retorna a ti mismo. Otra cuestión es la ampliación, a ver, esto ya lo hemos visto. Bien, la equiparación del cálculo de la base reguladora de la prestación de maternidad y de la prestación de paternidad. Antes de la reforma, para calcular la cuantía de la prestación por maternidad, se tenía en cuenta la base de cotización de la autónoma del mes anterior a la baja, exclusivamente. En cambio, en el caso de paternidad se tenían en cuenta los últimos 6 meses. Ahora lo que se ha hecho es equipararlo, esta cuestión, y en ambos casos tener en cuenta la base de los últimos 6 meses. Bien, y estas son las medidas más importantes aprobadas. Luego me podéis realizar cualquier tipo de pregunta. Y lo que ha quedado pendiente, que se está debatiendo en la subcomisión de la reforma del RETA, pues son muchas cuestiones. Pero bueno, expresamente yo puedo hablar de algunas cuestiones que se están debatiendo y se han debatido ya. Una, la aclaración del concepto de habitualidad. La habitualidad nos va a marcar que estemos obligados o no a cotizar como autónomos. La ley dice que una actividad por cuenta propia ejercida con habitualidad exigirá de una cotización en el sistema de Seguridad Social, aparte de lógicamente, de un alta en Hacienda. Pues bien, el problema es que estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado, es decir, ¿cuándo hay habitualidad? Cuando trabajamos todos los días como autónomos, todas las semanas, todos los meses. Pues bien, ante esta falta de concreción legal, esta cuestión ha acabado en muchísimas ocasiones en los tribunales, en muchísimas ocasiones. Y bueno, en algunos casos concretos, como por ejemplo la de los vendedores ambulantes o los subagentes de seguros, el tribunal lo que ha venido a decir es que cuando no se quede acreditado que la actividad esté ejercida con habitualidad o no, habrá que recurrir al montante de la retribución económica. Es decir, si cobramos más del salario mínimo interprofesional en el año anterior, tendremos habitualidad y en caso contrario no. Pero repito, esto solo se ha determinado para casos concretos, con lo cual estamos hablando de que todavía no hay un criterio fijo. Seguramente lo que se está barajando es que se tenga en cuenta a lo mejor pues el 50 o el 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, que si realizamos una actividad de forma esporádica y nos genera unos ingresos marginales, tuviésemos la opción o no de cotizar a la Seguridad Social. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? De que si no cotizamos a la Seguridad Social, pues luego seguramente no tendríamos pensiones o tendríamos una pensión solo por los años que hemos cotizado. Otra cuestión es la cotización a tiempo parcial del autónomo. Es una cuestión que está contemplada expresamente en la ley, pero que no se ha desarrollado nunca legalmente. No se ha desarrollado legalmente porque la verdad es que podría generar problemas. Si a lo mejor, con la poca, digamos, cultura que tenemos en general de cotizar por nosotros mismos los autónomos y de previsión legal de cara a una jubilación, etcétera, nos dicen, tú puedes cotizar a tiempo parcial. Pues posiblemente muchos de nosotros, en lugar de 275 euros, que es el mínimo, cotizaríamos la mitad. Pero ¿cuál sería el problema? Que luego la pensión nuestra también sería de la mitad. Entonces, lo que sí que es bastante viable, y se está barajando la posibilidad, es que sí que se admita la cotización a tiempo parcial para ciertos colectivos. Por ejemplo, para nuestros familiares. Nosotros podemos trabajar todo el día en el negocio, pero a lo mejor tener una ayuda esporádica de nuestra mujer o de nuestros hijos, que nos ayuden, por ejemplo, 2 o 3 horas al día. ¿Qué problema tenemos? De que tenemos que cotizar íntegramente el régimen de autónomos por este familiar. O en el caso del fin de semana igual. Si nos ayudan todos los fines de semana en un bar, por ejemplo, pues hay que cotizar por el mes completo. Con lo cual, si se nos permite la cotización a tiempo parcial, pues vamos a trasladar una realidad de calle, la vamos a trasladar a la ley. Y en este caso, cotizar a tiempo parcial únicamente. Otra cuestión es continuar fomentando el incremento de la base de cotización de los autónomos. Otra cuestión muy importante que hemos reivindicado desde ATA desde siempre es acceder a la formación bonificada.
¿Por qué un asalariado tiene derecho a acceder a la formación bonificada y un autónomo no? Es decir, a poder hacer un curso de formación, pagarlo, pero que luego se descuente con los seguros sociales. Pues esta posibilidad hasta ahora se le viene negando al autónomo y desde ATA la estamos reivindicando. Y yo entiendo que lo conseguiremos, espero al menos. Otra cuestión es la mejora de la prestación por cese de actividad. La prestación de cese de actividad, es decir, la prestación por paro del autónomo, es una prestación que existe desde el año 2010, pero está ligado a una prestación voluntaria y que conlleva un suplemento económico. El problema es que la prestación es muy rácana. O sea, tiene dos problemas. Una, la forma de acceder a la misma, que pese a haberse mejorado las condiciones, exige tener unas pérdidas de al menos un 10% de la facturación. Antes eran del 30% de la facturación. De hecho, antes se denegaban en el 80% de los casos. Ahora se vienen a denegar en el 60% de los casos, porque muchas veces es difícil poder demostrar una serie de pérdidas y más pérdidas tan elevadas. Entonces, lo que estamos reclamando, por un lado, es suavizar los requisitos de acceso, que, por ejemplo, simplemente con tener ingresos marginales, con que el negocio no nos genere lo suficiente para vivir, podamos cerrar y cobrar por aquello que hemos pagado. Eso por un lado. Y por otro lado, mejorar el contenido de la prestación, porque, por ejemplo, ahora, en este momento, solo se nos paga por cada año de cotización 2 meses de prestación. Lo que estamos solicitando es que, como mínimo, se amplíe a 3 meses. Y otra cuestión también es que, además que solicitamos mejorar la prestación por cese de actividad, es acceder a los subsidios no contributivos de desempleo, porque está claro que las cotizaciones de desempleo, o sea, que las prestaciones de desempleo van ligadas a una cotización. El régimen general ya cotiza por ello y si nosotros queremos tener acceso a ello, tenemos que cotizar. Pero ¿qué ocurre con los subsidios no contributivos? Que no salen de la cotización del trabajador y salen de los presupuestos generales del Estado. Aquí no tiene ningún argumento el Estado para negárnoslo y no lo está haciendo. Hay subsidios de 426 euros que solo se aplican al asalariado cuando ha dejado el negocio, pero no al autónomo. En este caso, en buena lógica, el autónomo debería tener derecho a los subsidios no contributivos y en concreto a del subsidio del Plan Prepara. Y estas han sido pues, principalmente las novedades legales, las cuestiones pendientes y a partir de aquí estoy a vuestra entera disposición para cualquier cuestión.